Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre el Virreinato del Perú, cómo fue la organización política y social que se desarrolló durante el Virreinato, ¿no? Como ya sabemos, chicos, una vez que se logra pacificar lo que venía a ser las colonias en América de España, ¿no? Después de las guerras civiles de los españoles y las rebeliones que se dieron de Túpac Amaru primero, ¿no? Entonces, una vez que se logra pacificar el territorio, se inicia el desarrollo del virreinato. Bien, empecemos hablando, chicos, un poco de lo que fueron las nuevas leyes que se crearon durante el virreinato del Perú. Como sabemos bien, estas nuevas leyes fueron creadas por Carlos V, ¿no? Que la aprobó en Barcelona el 20 de noviembre de 1542, perdón. Estas nuevas leyes de Indias, que era como se le conocía, establecieron muchas pautas para solucionar los problemas que se venían dando en el territorio que se había colonizado, ¿no? Como qué problemas, como los problemas de las guerras civiles, los problemas de los encomenderos y todo ello, ¿no? Estas nuevas leyes, chicos, contenían 30 ordenanzas. De estas 30 ordenanzas, la más importante era la que creaba el Virreinato del Perú, que podemos apreciar. Toda esta zona fue el Virreinato del Perú, ¿no? Una gran extensión de América del Sur. Bien, ahora bien, chicos, este virreinato se establece en base a los territorios de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿no? Si recordamos un poco, esas gobernaciones que pertenecían a Pizarro y a Diego de Almagro, ¿no? Entonces, en base a el territorio de esas gobernaciones es que se crea el virreinato del Perú. Bien. Ahora bien, chicos, ¿cuáles fueron las causas que se dieron para crear el virreinato del Perú? Primero, esta creación se debió bajo el deseo del rey Carlos V, ¿no? Que buscaba organizar un imperio hispano en América y poder administrarlo de una manera más adecuada. También otra de las causas fue la falta de control directo sobre estos nuevos territorios conquistados, ¿no? No había un control directo de la corona. Al contrario, era la gente que vivía en estas zonas o la gente que colonizó esos territorios estaba haciendo lo que quería y la corona española no se estaba viendo beneficiada inicialmente. A eso le sumamos el fracaso total del sistema de gobernaciones, ¿no? Ese sistema de gobernaciones que se impuso con la gobernatura de Pizarro y Almagro no funcionó en lo más mínimo, ¿no? Al contrario, generó muchos problemas. Después, asegurar el conseguir mayores recursos para la corona. Eso era lo que buscaba Carlos V, obtener la mayor cantidad de recursos de la colonia para la corona española, terminar con las guerras civiles definitivamente y pacificar el Perú, que es lo que se logró después de mucho tiempo, y difundir la fe católica, ¿no? Entonces, todos estos aspectos fueron las causas para la creación del virreinato del Perú. Ahora bien, chicos, hablemos un poco de cómo se organizó las instituciones durante el virreinato, la organización política. Bien, dentro de la organización política durante el virreinato, chicos, vamos a encontrar a dos instituciones, las instituciones metropolitanas y las instituciones locales. Iniciemos hablando un poco de las instituciones metropolitanas. Dentro de estas instituciones estaba la máxima autoridad, que era el rey. Bien, entonces, chicos, el rey venía a ser la máxima autoridad de la corona española, ¿no? Del imperio español. Durante los casi 300, o mejor dicho, durante los 300 años de gobierno de gobierno y opresión de los españoles sobre nuestro territorio, sobre el territorio americano, se dieron dos cambios dinásticos, o sea, se desarrollaron dos dinastías. La dinastía austriaca de los Habsburgos y la dinastía francesa de los Borbones, ¿no? El último rey de la casa Habsburgo de Austria fue Carlos II. Ese rey, al fallecer sin tener hijos, generaría que se dé una sucesión, ¿no? Se dé una sucesión de dinastía, porque al no tener hijos, otra persona tomaría la corona. En este caso sería el rey Felipe V de la casa borbónica de Francia, ¿no? Él tomaría la corona.
Bien. Entonces, chicos, a partir de ahí, él va a ser, Carlos V va a ser el que genere todas las reformas que se darían dentro de las colonias españolas en América. Bien, chicos, entonces, el rey, ¿quién era el rey? Era la máxima autoridad en España y sus colonias, ¿no? Él gobernaba de manera absolutista, o sea, era el único que podía decidir sobre los territorios de las colonias y de la misma España. ¿Bien? Sus leyes eran llamadas reales cédulas, o sea, todas las leyes que dictaminaba el rey se les denominaba reales cédulas. Después, chicos, tenemos al Consejo de Indias. Este Consejo de Indias fue creado por Carlos I en 1524, ¿no? Y estaba conformado por distintos tipos de juristas. Este Consejo de Indias, chicos, era la más alta autoridad en la América española, ¿bien? Y estaba conformado por un presidente y varios consejeros. ¿Cuáles eran sus funciones? Tenía funciones legislativas. ¿Por qué razón? Porque elaboraba leyes para aplicar en las colonias, ¿no? Y las cuales eran aprobadas por el rey. Las leyes para las colonias se llamaban leyes de Indias, ¿no? Así se les denominaba a las leyes que proponía el Consejo de Indias. En los aspectos políticos establecían los límites de los territorios, o sea, los límites que se daban entre los territorios en la colonia. Proponía los nombres de quienes serían los futuros virreyes al rey, o sea, ellos proponían los nombres y el rey escogería quién vendría a ser su representante en las colonias, ¿no? Y también se encargaba de supervisar la conducta de los funcionarios, ¿bien? Entonces, todos esos aspectos eran las funciones del Consejo de Indias. Estas dos instituciones, tanto el rey como el Consejo de Indias, eran instituciones metropolitanas y se encontraban en España. Bien. Luego tenemos las instituciones locales. Dentro de las instituciones locales, chicos, tenemos al virrey. El virrey venía a ser el representante del rey en el virreinato o en las colonias y era la máxima autoridad, por ende. Ahora, poseía las instrucciones que le entregaban el Consejo de Indias. A este virrey le entregaba una serie de instrucciones el Consejo de Indias, ¿no? Y se le informaba de lo que podía y no podía hacer en las colonias. Cuando el virrey llegaba, tenía en su poder un pliego de mortaja, que era un documento en el cual estaba señalado quién era o quién debería ser su sucesor, ¿no? Y también este virrey, chicos, recibía otro documento que se le llamaba memorias, ¿no? En ese documento estaba la síntesis de toda la administración y gestión de su predecesor, ¿no? De la persona que había gobernado antes. O sea, cada virrey antes de retirarse tenía que entregar las memorias en las cuales estaban detalladas cómo había sido su administración durante su tiempo de gobierno. Entonces, esos eran los documentos que tenía el virrey. ¿Cuáles eran sus funciones del virrey, chicos? Bueno, sus funciones tenía funciones políticas, militares, judiciales, económicas y religiosas. Dentro de sus funciones políticas era el de gobernar, ¿no? Y vigilar las funciones públicas o privadas y las distintas instituciones en el virreinato. En sus funciones militares, él era el capitán general y jefe supremo del ejército colonial. En sus funciones judiciales presidía las sesiones en la Real Audiencia, que era una especie de Supremo Tribunal de Justicia. En sus funciones económicas, él fungía de superintendente de la Real Hacienda, o sea, algo así como el ministro de Economía, ¿no? Esa era su función. Y velaba por el incremento de los ingresos del tesoro, o sea, él velaba porque se incremente la riqueza del tesoro de España, ¿no? Y de las colonias, ¿bien? Y en los aspectos religiosos era el vicepatrono del regio patronato, ¿bien? Entonces tenía una serie de funciones dentro del virreinato muy importantes, ¿no? Luego vamos a tener a la Real Audiencia, ¿no? Que se le conocía como Supremo Tribunal de Justicia. Esta Real Audiencia, la primera Real Audiencia del Perú, tuvo su sede en Lima y fue creada con las leyes nuevas de 1542. ¿Qué funciones encontramos dentro de la Real Audiencia? O mejor dicho, chicos, ¿qué funciones realizaba la Real Audiencia? Tenía funciones judiciales y funciones de gobierno. Dentro de sus funciones judiciales
funcionaba como un tribunal de justicia, ¿no? Era la máxima instancia de justicia de todo el virreinato. Y acá daban lo que eran las sentencias o las penas, ¿no? En sus funciones de gobierno asumía el gobierno del reino o del virreinato en caso de que el virrey tuviera una incapacidad o muerte, ¿no? Si el virrey se veía incapacitado para gobernar o fallecía, automáticamente la Real Audiencia tomaba el gobierno del virreinato. Esta Real Audiencia, chicos, estaba integrada por un presidente, ¿no? Y por un conjunto de oidores. Se les llamaba oidores porque esa era su función, ¿no? Escuchaban a las partes litigantes o quienes se enfrentaban en el tribunal, ¿no? Y también estaba integrado por un fiscal. Bien, entonces esas eran las funciones de la Real Audiencia. Luego vamos a tener a los corregimientos, chicos. Los corregimientos eran unidades administrativas de territorio, ¿no? Se encargaban de administrar los territorios al interior del virreinato. Y quien dirigiera esto era un corregidor, que venía a ser el representante del virrey en las provincias. O sea, el corregidor era representante del virrey, pero dentro de las provincias. Y tenía casi las mismas funciones que el virrey, pero solo que en un territorio de menor tamaño, ¿no? Estaba encargado de organizar la mano de obra, el cobro de los tributos y del reparto de mercancías, ¿no? Que también se le conocía como repartimiento, que era una forma de abuso contra los indígenas, porque llegaban mercaderías de España y el corregidor se encargaba de repartirle a los indígenas, obligando a comprar muchas veces cosas que ni les servían, ¿no? O sea, les obligaban a comprar y si no tenían dinero, les obligaban a endeudarse. Bien, entonces esos eran los corregimientos con sus respectivos dirigentes que eran los corregidores, ¿no? Luego tenemos lo que son las intendencias. Bien, chicos, cuando se da el cambio de dinastía y desaparece la dinastía Habsburgo y surge la dinastía borbónica, va a haber una serie de cambios administrativos dentro del virreinato. Y precisamente esos cambios, dentro de esos cambios administrativos, estuvieron la desaparición de los corregimientos y la aparición de las intendencias. Bien, entonces surgen estas intendencias que van a reemplazar a los corregimientos y van a abarcar varios de ellos. O sea, una intendencia ocupaba el territorio de varios corregimientos. ¿Bien? Esto se da a partir de 1784, en el cual el virreinato del Perú se dividió en 7 intendencias. ¿Y cuáles eran estas intendencias? La de Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Huancavelica y Arequipa. Y posteriormente se creó la intendencia de Puno. Bien, entonces las intendencias era una nueva división administrativa dentro del mismo virreinato. Bien, chicos. Luego tenemos lo que son las audiencias, ¿no? Teníamos lo que son las audiencias y los cabildos también. ¿Qué eran los cabildos? Dentro de los cabildos teníamos que eran instituciones que, bueno, los cabildos son instituciones que se han mantenido hasta el día de hoy, ¿bien? Hoy en día ya no los conocemos como cabildos, los conocemos sino como municipios, ¿no? Han cambiado su nombre. Estos cabildos también, o como se les conocía en aquella época, ayuntamientos, eran los órganos de gobierno local, ¿no? De pequeñas regiones. Cada ciudad fundada contaba con su alcalde, ¿no? Y sus regidores. Y estos cargos fueron poco a poco ocupados por los criollos, ¿bien? Entonces, esos fueron los cabildos. Bien, chicos. Ahora bien, sigamos viendo un poco más. Aparte de ello, también se desarrollaron lo que fueron las capitanías. Bueno, en el caso de las capitanías, chicos, se crearon por razones defensivas, ¿no? Se buscaba defender lo que era el virreinato, ¿no? Y por esta razón se crean las capitanías, perdón, para poder proteger el virreinato de fuerzas extranjeras. Recordemos que durante esta etapa la corona inglesa se encargaba muchas veces de robar a la corona española, ¿no? Por medio de los corsarios, ¿bien? Muy bien, chicos. Entonces, estas zonas eran protegidas por las intendencias, perdón, por las capitanías generales, y también estas capitanías eran fundadas en las zonas donde habían indígenas rebeldes.
En el Virreinato del Perú se fundaron dos capitanías básicamente, la Capitanía General de Venezuela en 1773 y la Capitanía General de Chile en 1798. Esas fueron las dos capitanías que se formaron en el Virreinato del Perú. Después, chicos, tenemos también los que vienen a hacer las visitas. ¿Qué cosas eran las visitas? Las visitas, ¿no? Estas visitas estaban destinadas a recabar información sobre cómo estaba marchando o funcionando la administración dentro del virreinato, ¿no? Entonces los virreyes realizaban estas visitas para saber cómo marchaba la administración del virreinato. Dentro de estas visitas existieron dos tipos, las generales, que era todo el virreinato, ¿no? Y las específicas, que solo se supervisaba una institución en particular, ¿bien? Y esto lo realizaba el virrey para poder ver cómo marchaba la administración del virreinato. Y precisamente hablando de las visitas, es también nombrar a Toledo, porque él fue el primero en realizar este aspecto, estos viajes de visitar todo el virreinato para ver cómo estaba marchando la situación, ¿no? Francisco Toledo, chicos, fue nombrado virrey del Perú el 30 de noviembre de 1568, ¿no? Él va a gobernar el virreinato por 12 años, quiere decir que va a gobernar hasta el año 1581. Él realizó una visita general a todo el virreinato del Perú, que le llevó prácticamente 5 años de viaje. ¿Bien? Durante su viaje, él realizaba o escribía a su par ordenanzas y leyes para una mejor administración del virreinato. Por esa razón, durante sus años de gobierno se desarrolló una obra gigantesca, porque era un hombre muy aplicado en su trabajo y era una persona muy fiel a la corona española. Como les decía, él redactó muchas ordenanzas durante sus viajes, a las cuales se les denominó ordenanzas toledanas. Él fue el que se encargó de establecer el tributo y la mita minera o mita de minas, ¿no? Que fue lo más terrible para los indígenas, porque tenían que pagar tributo por el simple hecho de ser indígenas, que era el tributo indígena, y eran obligados a trabajar en las minas mediante la mita, ¿no? Este trabajo que venía desde la época de los incas. Bien, entonces ellos, todos los hombres mayores de 18 años hasta los 50, eran obligados a trabajar en las minas y muchas veces trabajaban hasta morir, ¿no? Bueno, también se caracterizó porque dotó de rentas a la Universidad San Marcos, ¿no? Él también va a fortificar el puerto del Callao con la fortaleza del Real Felipe, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier ataque del famoso corsario Francis Drake. Francis Drake, chicos, era un corsario que fue enviado por la reina Isabel I de Inglaterra para asaltar a todos los barcos españoles y quitarles su oro y plata, ¿no? Y llevarlos a Inglaterra. Por esa razón era un bucanero muy temido, Francis Drake. Durante la gestión de Toledo, chicos, se establecieron las reducciones, ¿no? O sea, se rompió con lo que eran los ayus, ese conjunto de familias, ¿no? Que vivían juntas porque creían que eran descendientes de un antepasado en común. Se rompió con ese vínculo y se creó las reducciones, a donde se ponían a vivir a los indígenas, ¿no? Ya sean de un mismo ayu o de diferentes ayus. O sea, rompieron con lo que era la base de lo que fue el Tahuantinsuyo. Y definitivamente durante su obra, como lo vimos en las clases anteriores, liquidó la rebelión de los incas de Vilcabamba y ordenó la ejecución de Túpac Amaru I, ¿no? El último inca del Perú, del Tahuantinsuyo, perdón. En cuanto a la organización social, chicos, la organización social del virreinato se caracterizó porque fue muy rígida y clasista y estamental, se dividió en estamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio? Se dieron cuatro clasificaciones étnicas, sociales, laborales y legales. Si hablamos dentro de las clasificaciones étnicas o étnicamente, se dividía en blancos, indios, negros y castas mixtas, ¿no? Que hubieron diferentes tipos de castas que ellos clasificaron como si fueran cruzas de animales, ¿no? Daba un nombre a cada casta, ¿no? Cuando un negro tenía hijos con una india o un negro con una blanca, entonces surgía un nuevo tipo de castas, ¿no? Como los mestizos, estaban los chinos, ¿no? Los mulatos, etcétera, ¿bien?
Socialmente se dividió en los aristócratas, plebeyos y esclavos, ¿correcto? De acuerdo a la organización, a su estatus social, ¿no? Laboralmente estaba dividida en funcionarios, ¿no? Que generalmente no, casi todos los funcionarios eran los peninsulares, o sea, hombres venidos de España, netamente de la península, empleados, ¿no? Mercaderes, artesanos, jornaleros, mitimayos y esclavos, ¿no? Dentro de los mitimayos encontramos a los indígenas del común y los esclavos definitivamente eran todos los hombres negros traídos de África. Y desde el punto de vista legal, se dieron dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. La República de Españoles, chicos, que estuvo conformada por todos los peninsulares, o sea, por todos los españoles llegados de la península, y por los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América. A ellos se les denominaba criollos, ¿no? Y la República de Indios estuvo formado por la nobleza cusqueña o la nobleza del Tahuantinsuyo, la nobleza que quedó del Tahuantinsuyo, y por los caciques. Ellos formaron la República de Indios, ¿no? Y también estaban dentro de la República de Indios, encontrábamos a los indios del común, que estaban conformadas por todos los indígenas que habitaron el Tahuantinsuyo. Entonces, chicos, de esa forma es como se dio la organización social dentro del virreinato. Bien, bien chicos, espero me hayan podido entender. Acá les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar únicamente la página 56 de su libro, van a esquematizar el tema en su cuaderno y dibujar o pegar el tema. Bien, las otras preguntas del libro las estaremos desarrollando en la asesoría en unos minutos. Bien chicos, eso es todo por la clase.